desde enterrar a toda su familia en 7 días seguidos. Mi hermana murió, mi abuelo murió y Big Pun murió la misma semana. A ver cómo 6 amigos morían de ataques al corazón en 12 meses. Perdí como a 6 amigos. El año pasado fueron ataques al corazón. Lo sumió en una profunda depresión durante 2 años enteros. Estuve deprimido y fui al psiquiatra durante 2 años. Pero sinceramente, Fat Joe ha pasado por cosas mucho peores que esto. Y es un milagro que el hermano siga vivo. Déjame ponerte al tanto. La tormenta perfecta. Nacido como Joseph Antonio Cartagena el 19 de agosto de 1970 en el sur del Bronx, Fat Joe creció en los mugrientos Forest Houses de Morrisania, en una época en la que el sur del Bronx era un auténtico apocalipsis. Drogas, tiroteos en cada esquina y una decadencia urbana descontrolada. Su infancia no solo fue dura, sino que fue una lucha por la supervivencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Criado por padres puertorriqueños y cubanos en un barrio donde el crack destruía familias y los disparos eran la banda sonora cotidiana, el joven Joe aprendió rápidamente que la vida en las trincheras era frágil y que el mañana no estaba prometido para nadie. Pero nada, ni la violencia del barrio, ni la pobreza, ni siquiera los años de lucha solo para comer, podrían haberlo preparado para el año 2000. Ese año se convertiría en lo que el propio Joe llama una tormenta perfecta, de dolor que casi lo destruye por completo. Cuando Pum falleció, pasé por una depresión. Pero no estoy hablando de depresión a la ligera, sino de depresión real. Fue él, mi hermana y mi abuelo al mismo tiempo. Así que estaba pasando por muchas cosas y todos dudaban de mí. Todos. Mis amigos más cercanos. En febrero de 2000, Christopher Ríos, más conocido como Big Pun, murió de un ataque al corazón con solo 28 años. Big Pun no era solo el artista de Fat Joe o su compañero de Terror Squad desde el primer día. Era el hermano de Joe de otra madre, su alma gemela, su soldado de mayor confianza. Big Pun pesaba casi 317 kilos cuando falleció, un peso que suponía una carga enorme para su corazón. Cuando Big Pun se desplomó en un hotel de White Plains y los paramédicos ni siquiera pudieron reanimarlo debido a su tamaño, Fat Joe perdió más que a su amigo, perdió una parte de su alma. Pero la pesadilla no terminó ahí. En ese mismo periodo devastador, la hermana de Fat Joe murió por complicaciones durante el parto, entrando en coma después de recibir una epidural, y su abuelo falleció poco después. 3 funerales en cuestión de semanas. 3 pérdidas devastadoras que sumieron a Joe en lo que él describe como una oscuridad ineludible, una depresión tan profunda, tan asfixiante, que le llevó 2 años completos empezar a ver la luz del día de nuevo. Eso me deprimió. Estuve deprimido durante 2 años como psiquiatra. Engordé mucho. Empecé a beber. Ya sabes, pasé por muchas cosas porque fue muy duro para mí. La depresión que siguió no fue solo tristeza o duelo. Fue una prisión mental que Fat Joe describe como resolver el cubo de Rubik más complejo que jamás se haya intentado resolver, dentro de su propia cabeza. Cada día se convirtió en una guerra contra sus propios pensamientos, una batalla en la que incluso los momentos de felicidad potencial eran saboteados por su cerebro, que le enviaba mensajes diciéndole, no debemos ser felices. Lo que empeoraba las cosas era que Joe no podía escapar de los recuerdos, ¿me entiendes? Dondequiera que iba, la gente le daba el pésame por Big Pun. Cada entrevista se convertía en un desencadenante. Cada encuentro con un fan reabría la herida. Como él mismo explicó, todo el mundo se me acerca y me dice, siento tu pérdida, sin saber que cada vez que lo hacen están desencadenando la depresión. ¿Qué te pasaba? Oh, tío, fue cuando... Ya he contado esta historia antes. Mi hermana murió, mi abuelo murió y Big Pun murió la misma semana. Fueron 3 seguidas. El desgaste físico fue devastador, hijo. El peso de Joe, que siempre había sido considerable, se disparó hasta niveles peligrosos. Engordó muchísimo al recurrir a la comida y la bebida para lidiar con el dolor. En su momento de mayor peso, Fat Joe pesaba aproximadamente 213 kilos, lo que lo ponía en riesgo extremo de sufrir la misma muerte relacionada con el corazón que se había llevado a su mejor amigo. Su diabetes, que le habían diagnosticado cuando solo tenía 11 o 12 años, se descontroló. Estaba en rumbo de colisión con la muerte, siguiendo a Big Pun directamente a la tumba. Pero lo que realmente lo destrozó no fue solo el dolor, sino la culpa del superviviente que veía morir a su mejor amigo por problemas relacionados con la obesidad, mientras él mismo seguía exactamente el mismo camino. En el funeral de Big Pun,
Joe tuvo lo que él describe como un momento Ebenezer Scrooge, mirando a la hija pequeña de Poon, que tenía la misma edad que la suya, y viendo su propia muerte futura desarrollarse ante sus ojos. La depresión se manifestó de formas descabelladas. Joe salía a la calle y el día soleado le parecía de noche. Se metía en la bañera sin agua y se quedaba allí toda la noche mirando al techo. Su mundo se había convertido en una celda oscura y sofocante, y aunque jura que nunca se suicidaría, porque aún disfrutaba de los placeres sencillos de la vida, como un filete con arroz y frijoles, la realidad era que se estaba muriendo lentamente, de forma dolorosa, desde dentro. Lo que salvó a Fat Joe fue una combinación de ayuda profesional y un punto de inflexión crucial. Acudió a un psiquiatra durante 2 años seguidos, aprendiendo poco a poco sobre sí mismo y sobre cómo lidiar con el abrumador dolor. La terapia le enseñó a reconocer sus desencadenantes, a combatir activamente la infelicidad corriendo hacia la alegría en lugar de sumirse en la tristeza. Aprendió a encontrar la felicidad en las cosas sencillas. Visitar la modesta casa de su infancia le provocaba la mayor sonrisa. Ver películas como John Wick 4 o Air, incluso ver la CNN, se convirtió en una fuente de luz en la oscuridad. Pero la verdadera llamada de atención llegó de un lugar inesperado. Un día, al pasar por delante del mural de Big Pun en el Bronx, Joe escuchó a 2 tipos al azar hablando de cómo lo hacen todo el tiempo. Han pasado 2 años desde que murió. Esas palabras, 2 años, resonaron en su mente como un despertador. 2 años de su vida perdidos por el dolor. 2 años de ahogamiento. Era hora de despertar. Era hora de honrar la memoria de Poon, no siguiéndolo a una muerte prematura, sino viviendo de verdad. Y un día, estábamos haciendo el mural de Big Pun. Un saludo a la escuela de tatuajes. Acababan de hacerlo en el Bronx, y pasaron 2 tipos. Y uno de ellos dijo, «Oye, están haciendo el muro de Big Pun». Y el otro dijo, «¿Dónde?» Y él respondió, «Sí, lo hacen todo el tiempo. Han pasado 2 años desde que murió». Entonces oí, 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. Y fue entonces cuando reaccioné. Pensé, «Tío, han pasado 2 años. Tienes que despertar». Pero el dolor no desaparece sin más, se transforma. Y para Fat Joe, ese dolor no se desvaneció cuando terminaron los funerales. Se transformó. De su corazón a su cuerpo, de la depresión a la autodestrucción, el peso de la supervivencia. Si el año 2000 fue el descenso de Fat Joe al infierno, los años siguientes se convirtieron en su ascenso de vuelta a la luz. Pero no fue una historia de regreso de cuento de hadas con un final limpio y ordenado. Fue una batalla brutal que duró años contra su propio cuerpo, su propia mente y la aplastante constatación de que, si no cambiaba todo, moriría joven, igual que Big Pun. Las cifras cuentan una historia cruda, amigo. En su peso máximo, Fat Joe marcaba entre 213 y 218 kilos en la báscula, y algunas fuentes sugieren que podría haber llegado a los 227 kilos. Para contextualizar, Big Pun pesaba 317 kilos cuando murió a los 28 años. Joe seguía la misma trayectoria, cargando con lo que más tarde describiría como el peso de 3 seres humanos en su cuerpo. Su cuerpo era una bomba de relojería, sin duda. La pérdida de peso. Es que ni te reconozco ahora mismo. ¿Cuántos kilos has perdido? Como 45 kilos. ¿45 kilos? 45 kilos. Les he dejado tirados, tío. Pero lo que realmente empujó a Joe a hacer cambios drásticos no fue la vanidad ni siquiera las advertencias de su médico. Fue la muerte, concretamente, la muerte de 6 amigos más en un solo año, todos por ataques cardíacos. No se trataba de ancianos ni de personas con problemas de salud evidentes. Eran compañeros de Joe, sus amigos, personas que parecían sanas, que un día contaban chistes y al día siguiente estaban muertas. Como Joe relató en emotivas entrevistas, fui a 6 funerales el año pasado y, ya sabes, a mí me parecían sanos. Eran como yo. Contaban chistes como yo. Eran tan geniales como yo. ¿Entiendes lo que digo? Y todos murieron. Un funeral en particular destrozó algo dentro de él. Al ver a la hija de su amigo, de la misma edad que la suya, acercarse al ataúd de su padre, Joe experimentó lo que él describe como, casi como un momento de la dimensión desconocida, en el que pudo ver su propio funeral, a su propia hija llorando su propia muerte prematura. Se dio cuenta, como dijo a los entrevistadores, así que lo estaba viendo y pensé, oye Joe, ya sabes, nosotros los raperos ganamos dinero, las chicas nos encuentran guapos, a veces empezamos a pensar que somos superhéroes, pero en realidad no lo somos.
Somos seres humanos. Las llamadas de atención siguieron llegando. La muerte de Big Pun en 2000 había sido la primera gran alarma. Luego, vino la serie de amigos que murieron de ataques cardíacos, pero Joe también tuvo que enfrentarse a su propio diagnóstico de diabetes tipo 2 desde la infancia, que se había salido de control. Los hábitos alimenticios de su familia, la cocina tradicional latinoamericana con manteca, leche entera y alimentos básicos altos en calorías como arroz, frijoles y frituras, habían contribuido a su diabetes de aparición temprana y a su lucha de toda la vida con el peso. Así que, cuando Pun murió, me puse a dieta y perdí como 100 kilos. Pero eso fue, ya sabes, no sabía lo que sé ahora. ¿Entiendes lo que digo? Así que, eso fue. Eso siguió su curso hasta esos 353.60, subiendo y bajando así. Y entonces tuve que dar un giro porque, ya sabes, había perdido como 6 amigos más. El año pasado fue un ataque al corazón. Así que Joe se embarcó en lo que se convertiría en un viaje de más de 15 años para perder más de 90 kilos. No se trataba de una solución rápida ni de una dieta drástica de famosos, no. Se trataba de un cambio completo de estilo de vida que le obligó a cambiar radicalmente su relación con la comida, el ejercicio y su propio cuerpo. El enfoque fue metódico y científico. Joe aprendió a ver su cuerpo como una computadora que procesa los nutrientes de manera diferente. Eliminó el pan, la pasta y el arroz, los alimentos básicos que habían definido su educación puertorriqueña y cubana. Reemplazó los espaguetis por alternativas de calabacín. Utilizó sustitutos del azúcar como Splenda en el puré de camote y practicó un estricto control de las porciones. ¿Me entienden? Su rutina de ejercicio era igualmente deliberada pero sostenible. Empezó con sesiones de solo 10 minutos en la elíptica, lo que le valió el apodo de Rey de la Elíptica por parte de su manager, y poco a poco fue aumentando hasta llegar a los 45 minutos. Montaba en bicicleta por Miami para hacer cardio. Lo más importante es que evitaba los entrenadores y los horarios rígidos del gimnasio. En su lugar, abogaba por dar pequeños pasos para evitar el agotamiento y las lesiones. El mayor error que te hacen si vas a entrenar es que tu entrenador te haga entrenar. Esto es, Dios mío, eres grande y te ponen las pesas más grandes. Nunca vas a volver. No necesitas ese cardio, caminar, y luego la elíptica es buena para las rodillas. Antes de que te des cuenta, todo lo que necesitas es una semana. Los resultados fueron transformadores, pero graduales. En 2011, había perdido suficiente peso como para eliminar sus inyecciones de insulina, un hito que celebró en su tema Drop a Body, en el que rapeaba sobre la pérdida de peso. A principios de la década de 2020, había perdido más de 200 libras, pasando de 470 libras a alrededor de 255 libras. En los últimos años, ha incorporado Ozempic, un agonista del GLP-1, originalmente destinado a la diabetes tipo 2, al que califica como el mejor invento de la historia, para suprimir el apetito y mantener su progreso. Pero el proceso de pérdida de peso no se limitó a la transformación física. Estaba profundamente entrelazado con la recuperación de su salud mental. La depresión que lo había consumido tras las pérdidas de 2000 se vio alimentada en parte por el círculo vicioso del dolor, la alimentación emocional y el aumento de peso. A medida que perdía peso, también recuperaba la claridad mental y la estabilidad emocional. Aprendió a controlar religiosamente sus desencadenantes mentales y atribuyó su supervivencia a la terapia y a la sobriedad. Desarrolló una fuerte aversión a los ciclos de adicción familiares que había presenciado. Sin embargo, a pesar de su dramática transformación, Joe tomó la decisión consciente de mantener su nombre artístico, Fat Joe. ¿Por qué? Porque quería inspirar a otros recordándoles lo grande que era y mostrándoles que era posible perder peso. Como explicó en entrevistas, y siento que tengo que llamarte Lil Joe. Ni siquiera sé si debería seguir llamándote Fat Joe, tío. Estás estupendo. Yo sigo siendo Fat Joe. Yo represento a la gente grande. Estás increíble. Me fui. Es curioso que digas esto porque estaba pensando en ello antes. Dejé el nombre de Fat Joe porque quiero poder inspirar a la gente, recordarles lo grande que era y cómo conseguí perder peso, que ellos también pueden perder peso. El nombre ya no era una broma. Era una insignia de supervivencia, un recordatorio de la batalla que había ganado. Hoy, a sus 55 años, Fat Joe controla su presión arterial, su colesterol y sus niveles de azúcar en sangre cada 3 meses. Su diabetes se encuentra en un estado similar a la remisión gracias a los cambios en su estilo de vida, aunque sigue estando alerta. Considera que su trayectoria en materia de salud es una forma de devolver el favor.
ya que se siente en deuda por haber sobrevivido cuando tantos de sus amigos no lo hicieron. Pero hay otra capa en esta historia que complica la narrativa del triunfo. En julio de 2025, Fat Joe reveló que bebe entre 30 y 40 latas de Diet Pepsi al día. Lo calificó de problema, pero señaló que los médicos no le han prohibido explícitamente hacerlo. Esta revelación despertó la preocupación de los expertos en salud, que han relacionado el consumo excesivo de refrescos light con riesgos potenciales como el aumento de la grasa en el hígado, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, incluso sin azúcar, debido a los edulcorantes artificiales y otros aditivos. El hábito de tomar Diet Pepsi es emblemático de una verdad más amplia sobre el viaje de Fat Joe. Incluso en la supervivencia, incluso en la transformación, la lucha nunca termina realmente. Cambió un vicio por otro, sustituyendo las calorías y el azúcar de los refrescos normales por cantidades masivas de edulcorantes artificiales. Es un recordatorio de que la recuperación de la adicción, ya sea a la comida, a las sustancias o a los comportamientos, rara vez es una línea recta. Es complicada, confusa y continua. Perdió peso, pero las pérdidas siguieron acumulándose, y justo cuando pensaba que había vencido a sus demonios, el universo le lanzó otra ronda. Las pérdidas que nunca se detienen. Si pensabas que la historia de Fat Joe era una de superación de la tragedia y de éxito, solo estarías en lo cierto a medias. Porque en realidad, las pérdidas nunca dejaron de llegar. Incluso cuando Joe recuperó su salud, su carrera y su estado mental, la vida siguió asestándole golpes devastadores que pondrían a prueba si las lecciones que había aprendido podrían sostenerlo a través de aún más desengaños. Se suponía que la tormenta perfecta de pérdidas del año 2000 sería lo peor, pero la tragedia, al parecer, tenía otros planes para Joseph Cartagena. A lo largo de las décadas de 2000, 2010 y hasta la de 2020, Joe seguiría perdiendo a personas que amaba, y cada muerte reabría viejas heridas y creaba nuevas cicatrices. En 2012, el amigo y antiguo representante de Joe, Chris Lighty, se suicidó a los 44 años. Chris Lighty era más que un simple representante. Fue el hombre que salvó la vida de Fat Joe al alejarlo del tráfico de drogas en las calles y acercarlo a la música legítima. Lighty descubrió a Joe, le consiguió su primer contrato discográfico importante y le ayudó a lanzar su carrera a través de Violator Management. Cuando Lighty se quitó la vida el 30 de agosto de 2012, tras años de lucha contra la depresión y los problemas económicos, entre ellos una deuda de $5 millones con el Servicio de Impuestos Internos, Joe quedó destrozado. Lo que hizo que la muerte de Lighty fuera especialmente devastadora fue que lo tenía todo: éxito, dinero y respeto en el mundo de la música. Sin embargo, la depresión seguía consumiéndolo. Esto le hizo comprender a Joe la naturaleza insidiosa de las enfermedades mentales, que no discriminan en función del éxito o las circunstancias. Fue un sombrío recordatorio de que la batalla que él mismo había librado no había terminado solo porque se sintiera mejor. La depresión podía volver en cualquier momento, incluso cuando todo parecía ir bien en apariencia. La muerte de Lighty también tuvo una consecuencia inesperada. Puso fin a la larga disputa de Joe con 50 Cent. En el 2012, BET Hip Hop Awards, en homenaje a Lighty, Joe y 50 Cent se dieron la mano en el escenario, y Joe dijo: "Esto es por Chris Lighty. Le debo todo a Chris Lighty". Su reconciliación fue el último regalo de Lighty para ellos, prueba de que, incluso después de su muerte, seguía cuidando de las personas que amaba. Pero el trágico destino de Fat Joe va más allá de las pérdidas personales. Su vida ha estado marcada por una serie de episodios de violencia, problemas legales y encuentros con la muerte que podrían llenar varias vidas. Hubo experiencias cercanas a la muerte por la violencia en las calles. Múltiples tiroteos en los que afirma que fue blanco de los disparos, pero sobrevivió por suerte o intervención divina. A mediados de la década de 2000, Joe recibió varios disparos de un deudor durante una reunión del 4 de julio, escapando de la muerte, pero negándose a cooperar con la policía, adhiriéndose al código callejero de no delatar. En 2007, Joe fue nombrado testigo de un doble asesinato en Miami durante el fin de semana del Día de los Caídos, en el que dos hombres, Leslie Paz, de 25 años, y Joey Navarro, de 26, fueron asesinados a tiros fuera del David's Cafe II en South Beach. La policía lo buscó inicialmente como testigo clave, creyendo que estaba en el mismo coche que las víctimas. El abogado de Joe negó que hubiera presenciado el tiroteo y nunca se le imputaron cargos,
pero el incidente se sumó a la nube de violencia que le ha perseguido a lo largo de su carrera. Luego vinieron los problemas legales. En 2013, Joe cumplió 4 meses en una prisión federal por evasión fiscal, al no haber pagado los impuestos de aproximadamente $3 millones de ingresos entre 2007 y 2010. El caso fue especialmente doloroso, porque no se trataba de una evasión deliberada. Su contable había malversado el dinero que Joe le había enviado para pagar los impuestos, lo que dejó a Joe con una deuda de más de $1.2 millones en impuestos atrasados más multas. A pesar de haberlo pagado todo antes de la sentencia, Joe tuvo que cumplir condena. Tenía un contable. Cada mes les enviaba transferencias bancarias, transferencias de mi cuenta bancaria a la suya. Hay un documento. Les enviaba dinero para pagar mis impuestos y todo lo demás cada mes. Ya sabes, 25,000, 40,000, 25,000, mucho dinero. Tuve que irme. Llamé a Pitbull. Pitbull me dio su cuenta aquí mismo. Sigue siendo mi contador. Hasta el día de hoy, cuando fui allí, me dijeron, oye, esto está mal. Este hombre no te ha pagado los impuestos en 2 años. La traición del contador fue especialmente amarga porque se produjo en un momento en el que Joe ya estaba lidiando con disputas por derechos de autor con la viuda de Big Pun, Liza Ríos, quien lo demandó en 2014 por supuestamente retener más de $2 millones en derechos de autor que le debía al patrimonio de Big Pun. La demanda, que se resolvió en 2016 por una cantidad no revelada superior a los $2 millones, dañó gravemente la relación de Joe con Ríos y ensombreció su legado como mentor de Big Pun. Y los problemas legales no han cesado. En junio de 2025, Joe fue objeto de una demanda de $20 millones por parte de su antiguo animador, Terrance T.A. Dixon, quien presentó una denuncia federal de 157 páginas, acusando a Joe de tráfico sexual, fraude, coacción y explotación laboral durante 16 años. La demanda incluye acusaciones gráficas de que Dixon fue coaccionado para realizar más de 4,000 actos sexuales y presenció a Joe con chicas menores de edad. Joe negó vehementemente todas las acusaciones, calificándolas de mentiras repugnantes y de intento de extorsión coordinado, y afirma que la demanda ya le ha costado $10 millones en oportunidades perdidas. A pesar de todo esto, las muertes, la violencia, las batallas legales, los problemas de salud, la depresión, Fat Joe ha seguido adelante de alguna manera. Ha seguido haciendo música, incluido su álbum de 2024, The World Changed on Me, que dedicó a su hermano Angel. Se ha convertido en un defensor de la concienciación sobre la salud mental, especialmente en las comunidades negras y latinas, donde el estigma impide que las personas busquen ayuda. En sus memorias de 2022, The Book of José, Joe desveló todo su recorrido: la pobreza, la delincuencia, la violencia, la depresión, el dolor y la redención. Levantó el telón de su personaje más grande que la vida para revelar al ser humano asustado, destrozado y resistente que hay debajo. Quizás lo más notable es que Joe ha canalizado sus tragedias hacia la defensa de causas sociales y la retribución. Ha hecho donaciones al Bronx Relief Fund tras los trágicos incendios, ha entrenado a equipos juveniles de baloncesto en Harlem y habla regularmente sobre la salud mental y la prevención de la obesidad. Utiliza su plataforma para animar a otras personas que se enfrentan a dificultades similares, convirtiendo su dolor en un propósito. Pero no nos equivoquemos. Esta no es una historia con final feliz, porque la historia no ha terminado. En noviembre de 2025, Fat Joe tiene 55 años. Ha perdido a sus amigos más cercanos, a sus hermanos y a sus padres. Ha sobrevivido a la depresión, la obesidad, la diabetes, la violencia, los problemas legales y las traiciones profesionales. Bebe entre 30 y 40 Diet Pepsi al día, un hábito que podría estar dañando lentamente su salud, incluso aunque mantenga su enorme pérdida de peso. El trágico destino de Fat Joe no es que haya muerto joven como Big Pun, es que ha sobrevivido. Es que tiene que vivir con el dolor, los recuerdos y la culpa del superviviente. Es que tiene que despertarse cada día y elegir activamente luchar contra la depresión que acecha en los rincones de su mente, esperando un momento de debilidad para arrastrarlo de nuevo al abismo. La historia de Fat Joe nos recuerda que sobrevivir no siempre es bonito, no siempre es triunfal. A veces, sobrevivir significa cargar con el peso de todas las personas que has perdido, todos los errores que has cometido, todas las batallas que has librado. A veces significa beber cajas enteras de Pepsi Light, controlar tu nivel de azúcar en sangre e intentar no pensar en todos los amigos que no lo lograron. Pero sobrevivir también significa estar aquí para contar la historia,
Significa inspirar a otros que están librando batallas similares. Significa demostrar que, incluso cuando la vida te asesta un golpe devastador tras otro, aún puedes levantarte, seguir adelante y encontrar motivos para sonreír. El trágico destino de Fat Joe es que ha sufrido más pérdidas de las que la mayoría de la gente podría imaginar. Pero su victoria definitiva es que sigue aquí, sigue luchando, sigue siendo Fat Joe del Bronx, un poco más delgado, con más fuerza de espíritu, pero sin rendirse. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.